Ya, a ver ahí. Ahora sí, ¿verdad? Profe, ahora sí. Ya, fíjense. ¿Qué decíamos? La primera. ¿Cuál de estos verbos están mal empleados? Inadecuada conjugación verbal. Ustedes me dirán, ¿cuál, muchachos? A ver, una por una. Dice, los útiles escolares no cupieron. Cupieron es del verbo caber. ¿Estará bien? En aquella cartuchera. Dice, nos previnieron de los posibles. ¿Eso estará bien? Los insumos no satisfacieron del verbo satisfacer. Observen. A ver, hasta ahí nomás. Cuando dice, por ejemplo, los útiles escolares no cupieron del verbo caber, cuando se dice yo cupo, ocupe, sí con primera persona, pero cuando dice en tercera persona y referente a objetos, no está bien. Aquí es cabieron. Aquí dice no previnieron, es del verbo prevenir, previnieron, no es correcto. Previnieron no es correcto. Es del verbo prevenir, prevenieron. Entonces, también está mal. Los insumos no satisfacieron del verbo satisfacer. ¿Cómo sería? A ver, mis queridos alumnos, quiero ver ahí en el chat, a ver. ¿Cómo están? A ver. Claro, muy Satisface. bien. Satisficieron. Satisficieron. Muy bien. ¿Qué más? Entonces todo está mal. Aquí dice, siempre vistes camisas azules y corbatas elegantes. Vistes está bien. Recuerda, los verbos terminados en aste, iste no se pluralizan. Aste, iste. Pero en este caso no es un verbo en esa terminación. No está pluralizado. Este verbo es del verbo vestir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Siempre vistes camisas. Esta es correcta. En la C, inadecuada. A ver, presenta inadecuada. Está bien. Prevenir el verbo prevenir está bien. Desollaron, no. Desollaron, no. Desollaron, no se dice desollaron. Vistes está bien. Muy bien, buena observación. Cuando dice los insumos no satisfacieron, esa es la que presenta inadecuada. Debe decir no satisficieron. Buena observación. Muy bien, Freddy. Muy bien. Entonces, uno la C. En la 2. Reconozca verdadero o falso de los siguientes enunciados. Dice, aireamos y rociamos el lotus. ¿Hay un verbo en inadecuada secuencia vocálica? Sí. ¿Cuál? ¿En aireamos o rociamos? Es el verbo rociar. ¿En cuál de los verbos, muchachos? Hay uno. ¿Cuál está mal? La primera. Aquí es de aire. Aireamos. Entonces, hay un verbo con inadecuada frecuencia. Es verdadera. Esta es verdadera. En la 2 dice, me indujo a que yo pesque una mantarraya. Me indujo a que pesque. Presenta dos verbos irregulares. ¿Cuáles son los verbos irregulares? ¿Recuerdan ustedes? Verbos irregulares. Los verbos irregulares son cuando, muchachos, Cuando no cambian. cuando no cambian la raíz o el lexema. En indujo sí cambia, pero pesco, pesqué, pescaré, pescaremos, esta no cambia. En cambio aquí afirma, dice los dos verbos son irregulares. Es falso. Esta es falsa. En la 3 dice, se evidencia inadecuada conjugación verbal en condució el debate. Condució del verbo conducir.
¿Está bien? ¿Cómo debe decir? Acá dice se evidencia inadecuada, claro. Así es, muy bien. Entonces, verdadera, falsa, verdadera. La respuesta es la, ¿cuál, muchachos? La E. Muy bien, excelentes alumnos. La E. 3. Indique qué enunciado presenta un verbo impersonal conjugado adecuadamente. ¿Cuáles son los principales verbos impersonales? ¿Recuerdan? Verbos impersonales. Los verbos impersonales son haber y hacer principalmente. Y también los verbos meteorológicos, llover, garuar, tronar, etc., ¿no? Aquí cuando dice, al hablar Sócrates le llovieron alabanzas. Verbo impersonal conjugado adecuadamente. Recuerda que los verbos impersonales haber y hacer no se pluralizan. En cambio acá la 2 dice hacen 32 grados de calor. Está pluralizado. Debe estar en singular y como debe decir hace 32 grados. Por tanto, entonces, la 2 es conjugado inadecuadamente. No es adecuado, no es correcto. Ya. En la 3, de octubre a abril, nieva en Quebec. De octubre a abril, nieva en Quebec. Este verbo meteorológico nieva está bien. Sí, está bien, en tercera persona. Ahora, cuando dice hubieron varios, aquí está el verbo haber, verbo impersonal, y al ojo nomás te das cuenta que está pluralizado. ¿Cómo debe ser lo correcto para que sea adecuado? En singular. ¿Cómo sería, muchachos? A ver, quiero por el chat o por el micro que me están contestando bien. El verbo haber en singular para que sea conjugación adecuada. Hubo, perdón, hubieron varias, hubo varias, claro, hubo varias medusas. Ya. ¿Cuál sería la respuesta? Que presenta verbo impersonal conjugado adecuadamente. A ver, ¿cuál es? La C. A ver, la 3. Hacen no, pues, perdón, la 3. Nieva en Quebec. Hubieron. Esta, la 4 no. La 2, la 3 sí. Llovieron, claro. La 1 y la 3. La D. 1 y 3. La D. Dedito. Muy bien, muchachos. La D. Explicando una por una, por favor. Señale qué enunciados presenta o presentan uso adecuado del gerundio. ¿Recuerdan cuándo se emplea adecuadamente el gerundio? Cuando está expresado en forma, digamos, anticipada. Anticipada. Primero debe estar el gerundio y después el verbo principal. Sin embargo, acá dice, mire, se emite decreto modificando las disposiciones anteriores. ¿Cómo te va a dar cuenta? Ustedes saben que el gerundio es la terminación ando, yendo. Y cuando dice se emite decreto modificando, aquí está el verbo principal en primer lugar. Debe estar a la inversa. Debe estar el gerundio y después el verbo. Por tanto, la 1 no es correcta. No es uso adecuado. En la segunda, participaron miles en La Voz Perú, siendo Marcela la ganadora. Está mal. Otra vez, el verbo principal está aquí. Debe el gerundio de repente estar primero y luego el gerundio. Recuerdan que el gerundio es una acción anterior al verbo principal. Por tanto, descartadas las dos. No tienen uso adecuado. En la 3, salió de casa llegando a su oficina varias horas después. Salió de casa. No, también, pues mira, aquí está el verbo principal igual que en todos. Llegando, recién el gerundio, no, está mal. Ya.
Y en la última, leyó los libros subrayando los APA. Fíjense, esto, muchachos, también es uso adecuado del gerundio. Recuerdan cuando indica dos acciones que se realizan al mismo tiempo. Dos acciones que se realizan al mismo tiempo. Y cuando dice aquí, leyó los libros subrayando los apartados más importantes, ¿no? Fíjense, leer y subrayar. Subrayar y leer. Dos acciones al mismo tiempo. Esta es la única que presenta uso adecuado del gerundio. Por tanto, ¿cuál es la respuesta, muchachos? A ver. Claro, D, solo 4. Solo 4 que emplea uso adecuado del gerundio. Muy bien, ahí vamos bien. Marca el enunciado cuya perífrasis verbal está resaltada. ¿Recuerdan ustedes qué es una perífrasis verbal? Sí saben, ¿verdad? Perífrasis verbal. La perífrasis verbal es un verbo compuesto, conformado por dos palabras. La primera debe ser un verbo auxiliar y la segunda debe ser un verboide, ya sea infinitivo, gerundio o participio. Vayan observando al ojo nomás, mira, ve. Prácticamente, si te dijera, aquí no hay perífrasis en ninguna de estas, excepto, ¿dónde? Eso es lo que te está diciendo, ¿eh? Eso es lo que te está pidiendo. En la E, muy bien. ¿Y por qué no en la A, muchachos? No, más bien afianzamos. ¿Por qué en la E? Una lluvia copiosa va a caer en el invierno. Es perífrasis verbal. Representa un solo verbo, está en futuro. Y si es un solo verbo, ¿qué dirá? Una lluvia copiosa caerá en invierno. Ahora, ¿cómo es la estructura de la perífrasis verbal? Recuerdan, un verbo auxiliar puede tener un enlace, como en este caso, y un verboide, en terminación ar, er, ir, ando, yendo, etc. Es infinitivo, terminación er, comprobado. Es más, recuerden, la primera palabra tiene que ser un verbo auxiliar, y el verbo auxiliar, los verbos auxiliares son ser, estar, haber, quedar, tener, soler, entre otros. Pero nunca va a ser verbo auxiliar mandó, no va a ser un verbo auxiliar mandó, tampoco va a ser un verbo auxiliar anda, tampoco prohibieron ninguno de ellos. De tal manera, entonces, estas no son perífrasis verbales, ¿ve? Al ojo nomás, no son perífrasis verbales. La respuesta a la E. Perífrasis verbal está resaltada. ¿Ya ven, muchachos? En la 6, ¿qué enunciados presentan uso correcto de verboides? Uso correcto de verboides. Recuerdan que los verboides pueden ser infinitivo, gerundio o participio. Por ejemplo, dice, se duchó, saliendo luego a cenar. Saliendo, gerundio. Pero aquí al ojo nomás te estás viendo que duchó es el verbo principal, está adelante, y recién el gerundio está después. Ya hemos comprobado que no es correcto esto. Está pidiendo uso correcto de verboide. Mal empleo del gerundio aquí. En la 2, no quitaron los geranios marchitados. No quitaron los geranios marchitados. Geranios es sustantivo. Y cuando funciona como adjetivo, modificando al sustantivo, esto debe ser un participio irregular. Y los participios irregulares terminan en to, en cho o en so. ¿Cómo debe ser entonces aquí, muchachos? ¿No quitaron los geranios? Marchitos. Marchitos. Muy bien, esos son mis alumnos. Jaliwarma ha proveído desayunos. ¿Está bien? Uso correcto del verboide. Ha proveído. ¿Ha proveído o ha provisto? ¿Cómo es? ¿Qué dicen? Te está preguntando, presentan uso correcto del verboide. Uso correcto del verboide. En este caso aquí no. Aquí no.
Haliwarma ha proveído. O sea, está bien, proveído. Está bien. Esta es la única que presenta uso correcto de verbo. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta la de muy bien. Se adelanta en la respuesta, mis alumnos. 7. Indica el enunciado que presenta uso adecuado de la preposición. ¿Cuántas preposiciones tiene el sistema castellano, muchachos? ¿Recuerdan ustedes? En lengua castellana, ¿cuántas preposiciones tenemos? ¿Recuerda? No me pueden decir. Les voy a preguntar más, ¿por qué te repaso? Las preposiciones son palabras variables o invariables. Contesten, por favor. Las preposiciones son palabras variables o invariables. Invariables, solamente hay 23 preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre. Aquí te está preguntando enunciado que presenta uso adecuado. Quiere decir que hay uno solo. Todos están errados en el empleo de una preposición. Por ejemplo, en la A, se elevó el precio de la cocina, de las cocinas a gas. ¿Se dice en cocina a gas? ¿Recuerda eso? Hemos dicho varias veces. No, no se utiliza a. ¿Cómo se debe utilizar? Se elevó el precio de las cocinas de gas. ¿Ya ve? 2. En la B, crearon nuevas prótesis de minusválidos. Está mal. ¿Cómo debe decir? Para minusválidos. Muy bien, excelente, muchachos. Biden discrepó con la opinión de Xi Jinping con no creo. Es de. En la E, el veneno para cucarachas resultó eficaz. Veneno para contra, por si acaso, veneno contra. El buque San Juan chocó contra un islote. ¿Está bien? ¿Cómo se dice? ¿Contra o con? Las dos formas. El buque tal chocó contra un islote, con un islote. Esta es la respuesta. Muy bien. Es la E. Es la E. Excelente. Ya ves, preposición por preposición. A ver aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Respecto al uso de la preposición, la conjunción, ¿eh? Ustedes saben, dos palabras invariables sirven de nexo o enlace, la preposición y la conjunción. Es adecuada el uso de la conjunción en. Y Isabel, alfa y iota son letras griegas. ¿Qué dicen? A ver, una por una. Cuando se hace la pregunta y si dice, por ejemplo, el nombre de la persona empieza con Inés, Ismael, y está preguntando ¿dónde está? ¿Hay cacofonía, redundancia? No. Este está bien. Y cuando digo alfa y iota, es como si no empieza con la I, sino como con la Y. Por tanto, tampoco hay cacofonía y hay uso adecuado de esas confusiones. La 1 está bien. 2. En el enunciado. ¿Creían de que la Tierra era plana? ¿Incurren de dequeísmo? ¿Hay o no hay? Sí, claro, tremendo dequeísmo. ¿Cómo que no? Dice, incurre en dequeísmo. Es verdadero. La 2 es verdadera. En la 3. ¿Difirieron con su idea? ¿Se evidencia adecuado uso de la preposición? No, no es adecuado, es inadecuado. Sí, creo. Entonces, ya, muy bien, aclaro, difirieron de su idea, muy bien. Hay uso incorrecto de la conjugación en. Elegirá visitar Berlín o Hamburgo. No, acá se produce como con la J, ¿no es cierto? Hamburg. Entonces, este está bien.
que te pregunta, señale los enunciados correctos. ¿Cuál es correcto, muchachos? La 1 está bien. La 2 incurre, eso también, muy bien. La 3 ya hemos dicho que no, y la 4, claro, es la E. 1, 2 y 4, muy bien. Muchachos lúcidos, inteligentes, bien preparados para el examen. Señale la alternativa que presenta adecuado uso del adverbio. ¿Cuándo se utiliza el adverbio? El adverbio puede ser de cantidad, el adverbio puede ser de, ¿qué más? De lugar, de tiempo, de modo. En la A dice, se escondieron atrás del biombo atrás del biombo, ¿está bien, muchachos? A ver, respondan. Detrás, muy bien, excelente. En la B, alegremente y amablemente la atendieron, ¿está bien? Cuando hay secuencia de mente, ¿cuál va con mente? ¿La primera o la segunda? La segunda, pues claro. Y debe decir alegre y amablemente, ¿no? Entonces, no hay uso adecuado, ni en la primera, ni en la A, ni en la B. Las actrices reaccionaron de esa manera de puras envidiosas. El adverbio es puras, ¿está bien? Claro, si son actrices serán puras. Pero así dice el uso de adverbios. El adverbio no cambia, muchachos. El adverbio por eso es invariable. Permanece. ¿Cómo debe decir aquí? No obstante, de aquí se refiere a femenino. Las actrices reaccionaron de esa manera de, ¿cómo debe decir? Puro o puros envidiosas. De puro envidiosas. Muy bien. Magali Solier se presentó medio distraída en una entrevista. ¿Recuerdan a Magali Solier, no? Actriz ayacuchana peruana 100%. Medio, claro, eso no puede cambiar. Esta puede ser. Abajo del abdomen tiene una incisión horizontal o vertical. ¿Qué sí saber? Abajo del abdomen, no. ¿Cómo se dice? Debajo del abdomen. Uso adecuado solamente se da en la D. En las demás hemos corregido. La D es la respuesta de la 9. Clases de sujeto, conozca qué enunciado es verdadero o falso. Por ejemplo, dice acá en la 1. Los plátanos fueron elaborados por Lili e Iris. Presenta un sujeto pasivo y compuesto. Sujeto pasivo. Claro. ¿Cuál es el sujeto pasivo? Los planos. Cuando hay sujeto pasivo, el verbo debe tener un verbo perifrásico. Fueron elaborados, ahí está. Fueron del verbo ir, perdón, si del verbo ir está bien. Verbo auxiliar sí funciona. Y cuando dice por quienes lo hicieron, esto es complemento agente. Por tanto, el sujeto es pasivo, los planos, y, perdón, pero no es compuesto, pero no es compuesto. Para que el sujeto sea compuesto tiene que tener dos núcleos. Aquí el único núcleo es planos. Por tanto, esto es falso. Esto es falso. La 1 es falsa. En la 2. El turismo y gastronomía es la agenda pendiente del MEF. El sujeto es complejo. ¿Cuándo el sujeto es complejo, muchachos? ¿Recuerda? Sujeto complejo. Cuando tiene MI. Aquí no hay un MI. El sujeto es turismo y gastronomía. Simplemente tiene dos núcleos. Eso sí es compuesto. Pero no es complejo. ¿Dónde está el MI? No hay. Por tanto, acá dice el sujeto es complejo. Esto también es falsa. Falsa. En la 3. En la India ganan renombre las paltas peruanas. En la India ganan renombre las paltas peruanas. Las paltas peruanas. Presenta sujeto activo e incomplejo. A ver, ¿cuál es el sujeto? ¿Quiénes ganan renombre en la India? Las paltas peruanas. Es el sujeto, subraye. Las paltas peruanas. ¿Cuál es el núcleo? Paltas. Es incomplejo. Si es incomplejo, es activo a su vez.
y porque tienen dos modificadores directos, las modificadores directos peruanas. Y es incomplejo por esta. Esa es la verdadera. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Es la de falsa, falsa, ¿verdad? Muy bien, excelentes, muchachos. Pues voy a extrañar mucho a mis alumnos. Marque la opción cuyo sujeto está resaltado correctamente. Dice, a la gente le asombró aquel fabuloso invento. ¿A la gente será o la gente será simplemente el sujeto? No, nunca de más. El sujeto empieza con una preposición, al ojo nomás descartado. Entregaron el libreto de la obra a los actores. Esta será entregar el libreto de la obra. Entregaron, puede ser, a ver, el libreto de la obra. No, tampoco no. Acá, ¿cuál es el sujeto? ¿Quiénes entregaron el libreto de la obra a los actores? ¿Cuál es el sujeto, muchachos? ¿Se la ve? Sí me está participando muy bien. ¿Quiénes entregaron el libreto de la obra a los actores? El sujeto está implícito, el sujeto es tácito, ¿te das cuenta? Ellos, ellas entregaron todo esto, ¿ve? Esto está, no es el sujeto. Información sobre el cine contiene este folleto. Sobre el cine. Información sobre el cine contiene este folleto. Será, a ver, ¿qué entregaron? No, al verbo tienes que preguntarle para encontrar al sujeto. ¿Qué? ¿Quién? ¿O quiénes? ¿Quiénes entregaron el libreto de la obra a los actores? Aquí cuando el verbo está en plural, no puede ser la pregunta ¿qué? ¿Quiénes entregaron el libreto? Entonces el sujeto es tácito. Aquí está bonita, muchachos, fíjense, dice, información sobre el cine contiene este folleto. ¿Cuál es el sujeto? Folleto. Claro, así es, contiene este folleto. Este folleto contiene información, claro, ¿cómo va a ser el cine? El cine circunstancial. El AD, lo asustó el ronco ruido de la noche oscura. Esta será de repente. A ver, comprobemos con la E. Elsa, limpia y organiza tu espacio de estudio. ¿Cuál es el sujeto acá? No me vayan a decir Elsa como me dijo una chica, me dijo, qué pena me da la chica. Dice Elsa, coma, limpia y organiza tu... Elsa, ¿qué es? No es sujeto. ¿Qué es, muchachos? Vocativo, claro, el sujeto está aquí. El ronco ruido de la noche oscura lo asustó. Muy bien, es la D. Ya ves, también reforzados mis alumnos. Indique qué oración presenta predicado nominal. Para que haya predicado nominal, ¿qué se requiere? La presencia de un verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Principalmente ser, estar. Puede ser parecer, semejar, quedar, soler, pero sin embargo debe tener, para que sea predicado nominal, un complemento atributo. Predicado nominal. ¿Y qué es el complemento atributo? El que indica cualidad o característica del sujeto. Según la Biblia, Caín fue el primogénito de Adán y Eva. ¿Cuál es el verbo? El verbo es fue. ¿Es verbo copulativo o no? No. ¿De qué verbo proviene fue? Si me responden eso. ¿Del verbo ser o estar o del verbo ir? Según la Biblia, Caín fue el primogénito. Del verbo ser, pues, muchachos. Entonces, esta presenta predicado nominal. Y cuando dice el primogénito de Adán y Eva, esto es complemento atributo. ¿A quién se está refiriendo? A Caín. ¿Vale? Otro. En la 2. Las pirámides más antiguas están en la meseta de Giza. Esto les cuento, repaso, me decía el alumno, están, pues, profesor, del verbo estar, es copulativo. Sí, está bien, tiene razón, pero no tiene complemento atributo. Cuando dice están, las pirámides más antiguas están, está indicando ubicación en la meseta del Giza.
Esto es circunstancial del lugar. Por tanto, esto no es predicado nominal, esto no es verbo copulativo. No está funcionando como verbo copulativo y no tiene complemento atributo. La 2, entonces, no. Ayer fueron a la mística y legendaria capital de los incas. ¿Cuál es el verbo, muchachos? ¿Tiene verbo copulativo? El verbo es fueron. ¿Fueron es copulativo? ¿Sí o no? Dígame, por favor. No. ¿Por qué? Porque es el verbo ir. Ya ve, descartado. Los infectólogos están muy ocupados en esta pandemia. Están aquí, sí, semejante a este. Acá están y aquí están. Ahora, cuando dicen muy ocupados, este es complemento atributo. Por tanto, esta sí presenta predicado nominal. Muchachos, ¿cuál es la respuesta? La E, la 1 y la 4. La 1 fue aquí con su complemento de atributo. Muy bien, muchachos. La E. Dice, en relación con el predicado verbal, reconozca el valor que es verdadero o falso. A ver, hay complemento agente en el directorio del BSR será nombrado por el Ejecutivo. ¿Cuál es el complemento agente? Basta que tenga quien hace la acción y la acción de nombrar el director es por. Si tiene aquí el agente por el Ejecutivo, esta presenta complemento agente. ¿Cuál es el complemento agente? Por el Ejecutivo. ¿De acuerdo? Ya, entonces la 1, cuando dice el complemento agente, es verdadero. En la 2, desde la cima vio perfectamente toda la ciudad. Está subrayado toda la ciudad. Se ha subrayado el OD. ¿Cierto o no cierto, muchachos? Claro. Cuando dice vio, es el verbo. La pregunta para encontrar el OD se dice directamente al verbo. ¿Qué vio? ¿Qué cosa vio? ¿Recuerdan eso? La respuesta, toda la ciudad es OD. ¿De acuerdo? Toda la ciudad. Y aquí también ya fue un alumno que me dijo, ¿y profesor, cuál es el sujeto? Desde la cima vio perfectamente toda la ciudad. ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Cuál es el sujeto? Está bonita esta oración. Sí hay sujeto, pero ¿cuál? Tácito, ¿cuál será? Claro, él o ella desde la cima vio perfectamente toda la ciudad subrayado correctamente lo de, por tanto es verdadera, es verdadera. En la 3, salió muy contenta del examen, presenta complemento predicativo subrayado. ¿Cuál es el verbo? Salió. ¿Cuál es el sujeto? Tácito, él o ella salió muy contenta, está bien. Esta tiene que ser un verbo que se refiere tanto al sujeto como al predicado. ¿Cómo compruebo? Preguntando, ¿quién salió muy contenta? ¿Ella o él? Se refiere al sujeto. Ella o él, ¿cómo salió? Muy contenta. Muy contenta se refiere al verbo salió. Está comprobado. Este es verbo, perdón, este es complemento predicativo. Esta es verdadera. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Muy bien. Aquí, la A, sí, está bien. Es la E. Sí, sí, ya, muy bien. Seguimos entonces. Señalan los anunciados que presenta concordancia verbal. La mitad de congresistas abandonaron o abandonó sus escaños. Cuando no, pues observen, mire, ve. ¿Cuál es el sujeto? La mitad de congresistas. El núcleo, ¿cuál es? El sustantivo cuantificador, mitad. Recuerda, puede decir mitad, parte, multitud, etcétera. Si tienen así como un sustantivo cuantificador como núcleo del sujeto, el verbo debe estar en singular o en plural.
Aquí está en plural, está correcto. Abandonaron, o puede decir abandonó sus escaños. Por esta razón, porque el núcleo del sujeto es sustantivo cuantificador. En la 2, llovieron críticas por la mala gestión como alcaldesa. Llovieron críticas por la mala gestión de la alcaldesa. ¿Hay concordancia verbal? No, acá debo decir llovió críticas por la mala gestión, ¿no? En la 3, protegían a los borregos un rebaño de ovejas negras. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es un rebaño de ovejas negras. Rebaño, observen, es sustantivo colectivo. Y si es colectivo, tiene que estar el verbo en rebaño, es siendo un sustantivo colectivo, está en singular. Exige un verbo singular. Y aquí, sin embargo, el verbo está en plural. Por tanto, es incorrecto, no hay concordancia. Debería decir un rebaño de ovejas negras protegió a los borregos. ¿Ya ve? Entonces, no hay concordancia. Está observando, te está pidiendo cuáles son los que presentan concordancia. Planea inaugurar otra sede la dueña y gerente del local. Planea inaugurar. Cuando el sujeto es la dueña y gerente, ¿de cuántas personas estamos hablando? De una sola. Por tanto, el verbo debe estar en singular y está en singular planea. Esta está correcta. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Ya se cansaron. ¿Cuál es la respuesta? Aquí la 1 está bien, ¿no? Es correcta, hay concordancia. En la 2, ¿qué dije? En la 2 debe no. En la 3 Ahí, también no. En la 4, ¿cuál es la respuesta? La casita, muy bien, la C, claro. 15, opción que presenta O, D, O, I respectivamente. Es un pequeño teatro. Representaron unos actores una compañía. Primero, ODEA, en ese orden debe estar. Muchos ancianos practican deportes para mejorar su salud. Ya puede ser acá. Compraron materiales de oficina para la instalación, para las instituciones del Estado. Pidió a los ciudadanos afganos tranquilidad ante los atentados. El jefe principal sorprendió. No está. ¿Dónde encontramos, muchachos? A ver, primero un OD. Observen la C. Compraron materiales de oficina para las instituciones del Estado. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es tácito. Ellos o ellas, los encargados, etc. Compraron. ¿Qué cosa compraron? ¿Qué compraron para encontrar el OD? Materiales de oficina. Ahí está el ODB. Y OI me indica finalidad o objetivo, a quién va dirigido. Y va a estar encabezado con A o con para. Y acá dice, para las instituciones del Estado. La C es la que presenta OD y OI respectivamente. Es la C. Alternativa que evidencia uso incorrecto de la coma. Dice, el Reino Unido advirtieron el desabastecimiento de la mano de obra. Borges, un famoso escritor argentino, escribió numerosos cuentos. A ver, evidencia uso incorrecto de la coma. Y la coma, muchachos, a ver. Recuerden que hay comas de diversas clases, enumerativa, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá en el Reino Unido, coma, advirtieron el desabastecimiento de la mano de obra. Esta está correcta. Es una coma hipermática, ¿recuerdan? Porque esto es circunstancial. Borges, coma, un famoso escritor argentino, coma. Estas dos comas son correctas y se llaman comas explicativas. Porque está diciendo quién es Borges. Acá. En la 3, convocó inmunólogos, coma, microbiólogos, coma, y enfermeras. Esto está bien. Y los contrataron. Delante de I también está correctamente utilizado. Coma enumerativa y coma conjuntiva delante de I. Porque ligeramente está cambiando a la enumeración y sí se utiliza.
En la D, había mucha comida en la graduación. Baile, canté y conté historias. Uso correcto. Y en la última, todos los trabajadores de mi planta tomamos 2 o 3 cafés al día. La respuesta está entre la D y la E. ¿Cuál me dicen, muchachos, ustedes? Que uso incorrecto, ¿ah? Uso incorrecto. Entre la D y la E. La E, por supuesto. ¿Cómo? ¿Para qué pones la coma acá? La coma no debe cortar el sujeto y el predicado. Todos los trabajadores de mi planta tomamos, acá no debe haber coma. La respuesta a la E. Uso incorrecto. Muy bien. Indique la opción que presenta uso adecuado de los signos de puntuación. Dice, hay alerta de huracán, California, etcétera. ¿Cuál será la respuesta aquí, mis queridos alumnos? Por ejemplo, dice aquí, hay alerta del huracán en California. Se suspendieron todos los vuelos. Los registros contables están limpios gracias al honesto contador. El ingreso promedio, una buena novela. ¿Cuál es la respuesta, mis queridos alumnos? Ustedes de antemano ya me están dando la respuesta. ¿Por qué es? A ver, ¿me pueden decir alguna observación? Pues que esta práctica ya la habíamos hecho, queridos alumnos. Quiero que me digan, por favor. Sí. A ver, en la otra. Marca la alternativa que evidencia uso adecuado del punto y coma. La SUNAT, aquí no hay coma, desarrolló el erario nacional, más no resultaron efectivas, subió el precio, no hay, algunos invirtieron, ya. Cuando utilizamos el punto y coma, esta nos debe indicar que ese punto y coma debe estar en oraciones yuxtapuestas. Entonces, en este sentido, las oraciones yuxtapuestas, algunos invirtieron bonos sostenibles, coma, otros, coma, en acciones de mercado. Aquí está bien, ¿ve? Porque esta es una coma elíptica, ¿recuerdan? Algunos invirtieron bonos sostenibles, otros en acciones de mercado. La respuesta la D. En la 19, cuando dicen vicios del lenguaje, hay imprecisión léxica cuando se dice nunca hace ejercicio de matemática, el verbo está mal empleado, nunca realiza, nunca desarrolla, sería lo más preciso. Sí hay imprecisión léxica, es verdadera. En la 2 dice, ayer compraron comida de pollos, no es comida de pollos, sino para pollos, ¿recuerda? El dentrífico protege los tejidos dentarios. ¿Qué les había dicho? Tremendo barbarismo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo se dice? Si me contestan esto, la pasta dental que utilizamos, ¿cómo se dice? Ah, se olvidaron. Sí les dije. Dentrífico. Perdón, dentífrico, no es dentrífico. Tremendo barbarismo. Lo saludé cuando salía del ascensor. ¿Quién lo saludó? ¿Hay ambigüedad? Sí hay ambigüedad. ¿Cuál es la respuesta? De la 19. Sí sabe. Sí me dicen esto, porque hay una discoordinación de aulas en ahí que otros ya lo hicieron. ¿Cuál es la respuesta de la 19, muchachos? ¿No? Aquí hay imprecisión léxica, sí, es verdadera. Ayer dice, ¿se evidencia asolicismo? Sí, es verdadero, verdadero. ¿Qué más? ¿Científico presenta varios? Sí, verdadero. Y los saludé, no hay ambigüedad, ¿cómo que no hay ambigüedad? Los saludé si hay ambigüedad. ¿Cuál es la respuesta? Es la E. Muy bien, muchachos. Una más y nos vamos, porque ustedes se la saben esta. A ver, en la 20. Elija la alternativa que presenta oración compuesta y yuxtapuesta. Clausuraron el hospital, es decir, cerraron. ¿Cuándo es yuxtapuesta? ¿Recuerdan esto, muchachos? Oración yuxtapuesta es cuando dos proposiciones están separadas solo por coma, por punto y coma o por dos puntos.
¿no? Pero tiene que tener cada proposición su verbo. Clausuraron el hospital por insalubre. Aquí está el verbo clausuraron. Es decir, cerraron, ahí está el otro verbo. Pero cuando dice es decir, esta no es yuxtapuesta porque es conjuntiva. Aquí está la conjunción explicativa, es decir. Balcarce pidió disculpas. Sin embargo, también es igualita que esta, conjuntiva. ¿Qué clase de conjuntiva? Adversativa. Las medidas no funcionaron. Miles se contagiaron. Esta sí puede ser. A ver, 2 puntos, miles, ya. Los signos de puntuación, coma, como los 2 puntos, coma, son marcas gráficas, no, acá no, signo de puntuación. Acá no hay verbo. Esta no es. Ayer estuvieron muy altos los precios, coma. Así que esto es completiva. La respuesta está en la C. Oración compuesta y yuxtapuesta. Las medidas no funcionaron. 2 puntos. Miles se contagiaron por el COVID. Una más, muchachas. Ya tenemos una más. El que presenta oración compuesta subordinada conjuntiva copulativa. ¿Cuáles son las conjunciones copulativas? ¿Recuerdan? En las copulativas. Las conjunciones copulativas son i, ni o que. Batters es celíaco. O sea, acá no es conjunción copulativa. Leo cantó afinadamente. Más es conjunción adversativa. Sin tilde más. Ya he realizado, ya se rehabilitó del alcoholismo. Ya retomó el vicio. Esto es ya, conjunción distributiva. Te está pidiendo copulativa, que puede ser i, ni o qué. Estudia en la biblioteca de CEPREUNI. Aquí puede ser, darán el voto de confianza o censura. Aquí o es adversativa. Perdón, disyuntiva. Entonces, ¿dónde está? Está aquí. Estudia en la biblioteca CEPREUNI. ¿Cuál es la primera proposición? Estudia. ¿Qué es la conjunción? La conjunción copulativa. Estudia en la biblioteca de CEPREUNI. Esta es la respuesta. 21, la D. Mis queridos alumnos, aquí nos quedamos y aquí terminamos. Les deseo mucha capacidad, mucha certeza, por favor. ¿Me están escuchando? Sí, gracias también a ustedes. He tenido el privilegio de trabajar con ustedes. Aunque me está fallando esta situación, bueno, son fallas técnicas, ¿ah? Bueno, de esto, por favor, estudien, por favor, muchachos. Ustedes tienen un propósito en la vida, justamente, ¿cuál? Lograr un objetivo fundamental. Ahora, inmediato, es ingresar a la universidad. Luego ser buenos estudiantes y ser hombres de bien, profesionales de excelencia. Muchachos, eso es lo que deseo de todo corazón, pero para que ya el examen sea, falta todavía pues 2 o 3 semanas. No lo pierdan, ahí es donde tienes que darle duro, como se dice, para lograr ese objetivo. Suerte no les deseo simplemente, sino éxitos, muchachos, porque ustedes son jóvenes que sí tienen un propósito, por eso que están aquí. Bueno, entonces me despido deseándoles esos éxitos, mis queridos alumnos. Voy a dejar de compartir. Gracias, buen provecho además, porque ya nos pasamos, ¿verdad? Bien. A ver. Cuídense, profe. Muchas gracias por la clase. Ya, de igual modo, muchachos, no olviden seguir estudiando, eso es lo importante. A ver, déjame compartir acá. Dejar de grabar. Muy bien.